Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque tenemos una historia que les va a encantar, una de esas que nos recuerdan que el amor, la espontaneidad y un poquito de aventura pueden hacer la vida infinitamente más dulce. Hoy vamos a sumergirnos en una sorpresa romántica, una escapada inesperada protagonizada por Halil Ibrahim y Esla. Sí, han leído bien el título y prepárense porque esto no tiene desperdicio. Si son amantes de las historias de amor que te sacan una sonrisa, te hacen suspirar y te dejan con ganas de vivir algo así, entonces este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos adentremos en los detalles de esta maravillosa aventura, si todavía no lo han hecho, les invito encarecidamente a que hagan clic en ese botón de suscripción y activen la campanita. Así nunca se perderán nuestras historias, consejos y todas las dosis de inspiración que compartimos por aquí. Ahora sí, vamos a la aventura de Halil Ibrahim y Esla. Imaginen esto, una rutina normal, un día cualquiera, tal vez planeando la cena, pensando en el fin de semana, lo habitual. Y de repente, ¡bam!, una invitación que cambia todo. Halil Ibrahim, con esa chispa en los ojos que sabemos que tiene, decidió que era el momento perfecto para una sorpresa para Esla. No una cena cualquiera, no un regalo cualquiera, sino una escapada. Y no cualquier escapada, sino una totalmente inesperada. La clave de todo esto, y lo que lo hace tan especial, es precisamente la sorpresa. Esla no tenía ni idea. Absolutamente ninguna. Y esa anticipación, esa incertidumbre que debió sentir, creo que es parte de la magia. Halil Ibrahim, con una planificación que seguramente involucró sigilo y mucha astucia, orquestó todo. Desde el momento en que le dijo a Esla que se preparara, hasta el destino final. Piensen en la logística. ¿Cómo se asegura uno de que todo salga perfecto cuando es una sorpresa? ¿Qué tipo de pistas se dan, o ninguna en absoluto? En este caso, por lo que entendemos, Halil Ibrahim optó por la discreción total. Le dijo a Esla que empacara una maleta, pero sin decirle para qué ni a dónde iban. Qué nervios tan deliciosos debió sentir Esla. Sería un fin de semana en la playa, una escapada a la montaña, una visita a una ciudad cercana. La mente se dispara con 1000 posibilidades. Y esa incertidumbre, lejos de ser estresante en el contexto del amor y la confianza, se convierte en pura emoción. Esa es la belleza de los gestos inesperados, rompen la monotonía, te sacan de tu zona de confort de la mejor manera posible y te recuerdan lo mucho que te conocen y te quieren. El momento de la revelación, seguro, fue espectacular. Imaginen la cara de Esla cuando finalmente se enteró del destino. Y luego el viaje en sí. ¿Cómo fue? ¿Fue un viaje largo y lleno de paisajes cambiantes o algo más corto y directo? Sea como fuere, el hecho de que fuera una sorpresa significaba que cada instante juntos, cada conversación, cada vista desde la ventana, estaba teñido de una emoción especial. Halil Ibrahim debió estar observando las reacciones de Esla, disfrutando de su sorpresa, de su emoción, quizás de su incredulidad inicial, y sabiendo que cada detalle estaba saliendo a la perfección. ¿Y el destino? Ah, el destino. Aquí es donde la imaginación vuela. Fue un lugar que Esla siempre había soñado visitar. O quizás un lugar que Halil Ibrahim eligió porque sabía que a ella le encantaría, incluso si ella no lo había mencionado explícitamente. Pensemos en las posibilidades. Podría haber sido una cabaña acogedora en medio del bosque, perfecta para desconectar, leer, disfrutar de la naturaleza y de la compañía mutua. Imaginen el crepitar del fuego, el aroma a pino, y el silencio solo roto por el sonido de sus risas y conversaciones. O quizás fue una escapada a una ciudad con encanto, llena de historia y cultura, donde pudieron pasear por calles empedradas, descubrir rincones secretos, probar la gastronomía local y admirar la arquitectura. La sorpresa aquí no es solo el lugar, sino la experiencia completa que Halil Ibrahim preparó. Porque una escapada romántica no se trata solo del destino, sino de todo lo que la rodea. Se trata de los pequeños detalles. El hotel perfecto, quizás con una vista impresionante. Las actividades planeadas, pero también el tiempo libre para simplemente estar juntos. Quizás fue una cena a la luz de las velas en un restaurante local, o un picnic improvisado en un lugar pintoresco. Lo importante es que cada momento fue cuidadosamente pensado para crear recuerdos. Y esa dedicación, esa atención al detalle, es lo que hace que una sorpresa sea verdaderamente inolvidable. Halil Ibrahim, al organizar esto, no solo le regaló a Esla un viaje, sino que le regaló tiempo de calidad,
momentos de conexión profunda y la certeza de que su relación es una aventura constante. ¿Y qué podemos aprender de esto? Primero, que las sorpresas, cuando se hacen con amor y consideración, son un motor increíble para la chispa en una relación. No tienen que ser extravagantes. A veces un detalle pequeño e inesperado puede tener un impacto mucho mayor que algo planeado con mucha antelación y con toda la pompa. Lo importante es la intención. Alil Ibrahim quería hacer feliz a Esla, quería sorprenderla y crear un recuerdo especial para ellos. Y lo logró. Segundo, nos recuerda la importancia de salir de la rutina. La vida a menudo nos absorbe con el trabajo, las responsabilidades y el día a día. Una escapada, por corta que sea, nos da la oportunidad de desconectar, recargar energías y reconectar con nosotros mismos y con nuestra pareja. Es un recordatorio de que incluso en medio de la vida ajetreada, siempre hay espacio para la aventura, para el romance y para la espontaneidad. Tercero, y esto es algo que creo que todos podemos aplicar, es el valor de la planificación bien hecha, incluso cuando se trata de una sorpresa. Alil Ibrahim no improvisó todo sobre la marcha. Detrás de esa aparente espontaneidad, debió haber mucha preparación, reservar alojamiento, quizás pensar en actividades, asegurarse de que todo estuviera listo para que Esla solo tuviera que disfrutar. Es un acto de amor que se manifiesta en la acción y la dedicación. Ahora, pensando en cómo podríamos recrear algo así, o inspirarnos en ello. Si están pensando en sorprender a su pareja, no se sientan abrumados. Empiecen por pensar en lo que a esa persona le gusta. ¿Disfruta de la naturaleza? ¿La aventura? ¿La tranquilidad y el relax? ¿La cultura y la historia? Una vez que tengan una idea general, empiecen a investigar opciones. Puede ser un fin de semana en un pueblo cercano que nunca han visitado, una noche en un hotel temático, una actividad que siempre han querido hacer juntos como un paseo en globo o una clase de cocina. La clave es que sea algo significativo para ambos. Y recuerden, los pequeños detalles marcan la diferencia. Un mensaje cariñoso o una bebida favorita esperándoles, una canción especial en la playlist del viaje, todo suma. Esta escapada de Alil Ibrahim y Esla es un hermoso ejemplo de cómo el amor puede manifestarse en gestos extraordinarios, incluso en medio de lo cotidiano. Es una historia que nos inspira a ser más audaces, más creativos y, sobre todo, a valorar los momentos que compartimos con las personas que amamos. Es un recordatorio de que la vida está llena de oportunidades para crear recuerdos, y a veces, la mejor manera de hacerlo es rompiendo un poco con lo esperado y abrazando lo inesperado. Para resumir un poco lo que hemos hablado hoy, esta historia de Alil Ibrahim y Esla es una clase magistral de cómo crear una sorpresa romántica inolvidable a través de una escapada inesperada. Hemos destacado la importancia de la sorpresa en sí, la magia de la incertidumbre que genera, la cuidadosa planificación que seguramente estuvo detrás y las lecciones valiosas que podemos extraer para nuestras propias vidas y relaciones. La fuerza de las sorpresas bien intencionadas, la necesidad de salir de la rutina y el poder de la planificación en los gestos de amor. Espero de verdad que hayan disfrutado tanto como yo al compartir esta maravillosa historia. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Han vivido alguna vez una sorpresa así? ¿O han planeado alguna para alguien especial? ¿Qué les pareció la idea de Alil Ibrahim? Déjenme sus pensamientos, sus experiencias y sus ideas en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y conversar con ustedes. Y si esta historia les ha sacado una sonrisa, les ha hecho suspirar o simplemente les ha inspirado un poquito, por favor, hagan un favor enorme al canal, denle un gran me gusta a este vídeo, compártanlo con sus amigos, con su pareja, con cualquiera que necesite un toque de romance y aventura en su vida. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse. Únanse a nuestra comunidad y formen parte de todas las historias y la inspiración que compartimos. Muchísimas gracias por haber estado aquí, por su tiempo y por su apoyo. Nos vemos muy pronto con más contenido. Hasta la próxima.